pienso que todavía es como un bebé, por así decirlo. El break tiene más o menos 35 años y no se puede considerar que haya tenido todavía una evolución grande. De hecho, la evolución grande la está empezando a tener a partir de los 90 hasta ahora. Pues veo un baile muy pequeño, muy joven y un bebé, si soy sincero. Pero, ¿qué baile con 40 y tantos años ha evolucionado tanto como el break? ¿Por qué? Libertad es la palabra para mí. Libertad para crear, libertad para expresar. En el clásico te quedas muy encerrado en el sentido de qué es baile y qué no. Yo pienso que el b-boying no tiene un límite, entonces ya está en ese límite que es el no límite. En cuanto al ámbito artístico, creo que va más o menos bien encaminado, pero con ciertas lagunas, y eso es por el poco estudio de la danza que tenemos en el b-boy. Y al no poder estudiar tanto no se puede encauzar hacia un camino de momento. Quizá falte un poco más de ciertas pautas estipuladas. Yo creo que al b-boy lo que le falta es mucha más información. Yo creo que el secreto de la danza en todas las formas de danza está en el mundo. El b-boy tiene un futuro increíble. Esto es de la calle, una flor ha nacido en el pantano. Vamos a llegar a un nivel de conciencia bastante alto. La diferencia, ellos aprendieron con muy escasa información. Y nosotros empezamos a tener más referencias, había más internet, había más cintas de vídeo. El cambio para mí fundamental es la sobrecarga de información. Cuando yo empecé, para bajarte un vídeo de un solo movimiento a lo mejor tenías que esperar 20-30 minutos. Las generaciones anteriores a nosotros aquí en Madrid no llegan a tener mucha profundidad porque no hay mucha información, como hemos dicho. O sea, nosotros nos compramos un VHS al año. Con lo cual lo trabajabas hasta el infinito. O al poco tiempo que pasa que empiezan a salir más vídeos en YouTube y es cuando empiezan vuestra generación. Las nuevas generaciones creo que tienen demasiada información para elegir y buscar cómo procesas esa información, cómo la transmites. Estamos tan ligados al internet, al conocer algo antes de hacerlo, que incluso nos llega a perjudicar el exceso. La sobreinformación tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Al haber sobreinformación tú puedes buscar millones de cosas sobre el b-boying, sobre la danza, sobre la vida y aplicarlas al b-boying, a la danza o a la vida. Así mismo como hay sobreinformación, hay chavales que lo tienen tan a mano que en un mes se han sacado lo que nosotros en un año. O sea, dependiendo del uso que se le dé. Creo que quizá falta un poco más de trabajo personal. Los vídeos no están mal, están ahí, pero como apoyo, no como referencia absoluta. El momento creo que fue cuando otras personas se empezaron a interesar por nuestro arte. Un director de escena se llama Daniel Panulo, confía en nosotros para hacer un espectáculo de teatro. Y bueno, tuve la oportunidad de compartir escenarios o ensayos con otros bailarines, otras energías. Yo venía del clásico y casi todo se hace arriba. Entonces también quería abarcar el suelo, simplemente para abarcar los dos campos. La visión de la danza cambia, la verdad. Ya no solo del b-boying en sí, como lo entendemos. Me hicieron ver el baile como algo más genérico, ya que veía en otras disciplinas puntos muy similares a la mía, pero expresada de diferentes formas. Y de ahí es cuando empezamos a cambiar, por así decirlo, la forma de bailar. Profundizar en cada movimiento e intentar sacarle el porqué a cada cosa, ¿sabes? Y eso es una de las cosas que nos ha enseñado mucho en el teatro y que nos ha servido para cambiar la danza, el porqué de las cosas. No se puede romper con líneas si no hay líneas. Entonces, para mí lo fundamental es crear tu base, tu fundamento. Que tengas conceptos básicos de todas las formas establecidas. Power move, como el footwork, de toe rock y de freestyle. Si tú tienes tus palabras personales y sabes explotarlas, partiendo de unas líneas, ese es el punto, ¿no? Cuando tú te conoces a ti mismo y un poco te aburres y dices, venga, con lo que tengo voy a jugar un poquito. Conocimiento del cuerpo, también un conocimiento de las capacidades llevadas al extremo. Poco a poco me he ido dando cuenta de que todo movimiento es danza. El b-boy aprende observando, en vídeos, en
videoclip. Todo lo que cojas es para ti, tú decides cómo lo transmites y cómo lo expresas. Te das cuenta de que antes estabas moviéndote en un cuadrado y ahora este cuadrado tiene ramificaciones por todos los lados. Creo que ese es el punto. Realmente estancarse en el b-boying es muy difícil. Siempre hay algo que corregir, las ubicaciones, la energía, las velocidades. Si alguien quiere vivir del baile, es necesario abarcar mucha disciplina. Es muy bueno apoyarse en otras técnicas, pero ya no solo de danza, sino quizás artes marciales. Ves líneas, ves ideas. Yo aprender otra disciplina y después crear tu forma de bailar a partir de lo que tú has aprendido. Y así poder ser tú y no ser otra persona. Tu curiosidad hacia el mundo va a definir tu danza. El b-boy que quiere tomar con mucha prisa muchas otras danzas termina no concretando su estudio. Esto es un estudio. El espíritu b-boy lo va a perder, porque el espíritu b-boy está en la calle. Hay que pensar que son cosas diferentes. No puedes salir a un escenario con la energía de break porque es de la calle. Nosotros tenemos que seguir utilizando nuestro acento porque nosotros bailamos b-boy, pero tenemos que aprender lo que nos da el teatro, aprender esa limpieza, esa técnica, ese poder de transmitir a la gente, y con todo eso tú puedes llegar a una batalla y esparramar. Sí, aunque estés en el escenario tratando de transmitir otras cosas, el bagaje que llevas detrás de todos tus años en la calle, eso no se pierde, ¿no? Eso está ahí, eso forma parte de tu esencia. Lo que queremos es que el b-boying siga igual, pero que hagamos las cosas bien, que es el fallo que tenemos, que no hacemos las cosas bien porque no sabemos, no porque no queramos. Es que es un bebé, si es que no podemos darle más vueltas. Es así. Creo que para mí puede llegar a ser como el baile del futuro. Ya poco a poco se va fusionando con otras disciplinas. Pienso que es por la libertad que te da un poco a la hora de extrapolar conocimiento de otras cosas, del arte, de las matemáticas, de cualquier cosa, yo lo aplico al b-boying. Y lo puedo aplicar al b-boying porque tiene esa libertad, que a lo mejor en otro lenguaje no me la daría. A lo mejor sí que es verdad que en el contemporáneo me la puede dar. De ahí es cuando se deriva la frase esta que empezamos a decir nosotros mucho, de que el b-boying era la nueva danza contemporánea. El momento contemporáneo es ahora. Uno de los bailes del momento es el b-boying, es una de las claves. Estamos hablando de que es el mismo idioma, pero tiene distintos acentos. La diferencia es que se baila en un corro y la energía constantemente se transforma. En un escenario se puede interpretar, se puede bailar, improvisar, pero siempre va a ser de frente a alguien. El b-boying se comparte. Yo cogí un poco el ejemplo de algunas compañías de Francia. Lo que yo decidí a partir de ese momento es incluir el b-boy en espectáculos, y estaba como buscando nuevos lenguajes y verdaderamente en el b-boying lo encontré. Tiene esa, digamos, esa investigación, ¿no? Antes era el clásico, luego el contemporáneo apareció rompiendo esas líneas y luego, bajo mi punto de vista, ha aparecido el b-boying ampliando líneas, posibilidades, planos de movimiento y bueno, con una buena sensibilidad pienso que puede ser una herramienta muy clave para la evolución de la danza contemporánea. Sobre todo que te quede claro las bases de cada cosa para poder evolucionarlo. Si sigue así, a lo mejor puede llegar a convertirse en una danza muy grande. Pero primero se tiene que cambiar la forma de pensar que se tiene. Vamos a ver, el tiempo decidirá cuán auténtico y cuán real es este movimiento. Una herramienta más que sumar a ese mundo contemporáneo.